Con el saludo afectuoso a la juventud estudiosa de la región central, la institución educativa privada Pitágoras de Jauja se complace en desarrollar el examen de admisión a la Universidad Nacional del Centro del Perú 2021-2, su modalidad ordinaria. Empezamos con el curso de física y por el área 1. En el caso de la pregunta 13 de ciencia tecnología que corresponde a física, dice lo siguiente. Se muestra el instante inicial de un armónico simple que realiza un resorte horizontal de amplitud 10 centímetros y frecuencia pi sectos radianes por segundo. Halla la distancia recorrida en centímetros por la partícula entre el instante 2 segundos y el instante 10 segundos. Entonces, como me pide hallar la distancia recorrida entre 2 y 10 segundos, pues yo debo saber en qué posición se encuentra en el instante 2 y en qué posición se encuentra en el instante 10. Y para eso debemos relacionar la ecuación posición versus tiempo. Y la ecuación para el armónico simple está dado por la amplitud seno de la frecuencia por tiempo más desfase. Entonces vamos a reemplazar la información. Tenemos aquí la posición, sería la amplitud, me dice que es 10 centímetros, aquí tenemos 10 centímetros, ¿no? Seno, la frecuencia me dice que acá pi sectos, entonces ubicamos y copiamos pi sectos por el tiempo más el desfase. Ahora, el problema, el desfase. ¿Cuánto es el desfase? Para eso te dice que parte para tiempo 0 en la posición x5. Entonces, con eso aquí dices para t igual a 0 segundos, entonces la posición inicial es igual a 5. Positivo, por supuesto, que porque está a la derecha, ¿no? Entonces usted dice simplemente reemplazando para x igual a 5. La posición sería 10 seno, como el tiempo es 0, se va y quedaría seno de phi. Entonces de aquí calculamos seno de phi, tendríamos igual a 1/2. Y de aquí el ángulo de desfase sería 30 grados, que en radianes sería pi sexto, ¿no? Radianes para este caso. Bien, entonces, finalmente la ecuación de movimiento, por lo tanto, la ecuación de movimiento que tendríamos sería la amplitud por el seno de la frecuencia, que es pi sextos, por el tiempo más el desfase, que es pi sextos. Y ahí lo tenemos. Muy bien. Ahora, queremos saber la distancia entre T2 donde se encuentra, ¿no? Entonces vamos a poner la posición 1. Ubicamos la posición 1, ¿dónde estará? Entonces decimos, reemplazando acá en esta ecuación, x1 sería 10 centímetros por seno de pi sextos por el tiempo, que en este caso es 2 segundos, por o más el desfasaje, pi sextos. Ahora, observe, o 2 pi sectos más pi sectos sería 3 pi sectos. Se va 3 con la tercia, se quedaría pi medios, ¿no? Y pi medios es 90. Entonces, x1 sería 10 por el seno de 90. Entonces, como el seno de 90 es 1 por 10, simplemente me sale positivo. Eso me está implicando que para tiempo 2 segundos, el móvil está en la posición 1 igual a más 10. Listos. Ahora, o para el tiempo 10 segundos. Ahora, cuando han pasado después de la oscilación, o que el móvil empieza a oscilar, 10 segundos. Vamos a ver por acá. Para 10 segundos, la posición x2 sería, la amplitud es 10 por seno de la frecuencia, que es pi sextos, por el tiempo más el desfase, que es pi sextos también. Pero el tiempo en este caso, como tú puedes apreciar, el tiempo vendría a ser 10 segundos, ¿no? Entonces habría pasado 10 segundos, entonces por 10 sería acá. Ahora, todo está en centímetros, 10 pi más pi sería 11 pi sextos. Y para 11 pi sextos sería 30 por 11, 330, por seno de 330 grados. Entonces, seno de 330 es menos 1/2 por 10, entonces tendríamos la posición 2 sería menos 5 centímetros. Significaría que estaría a la izquierda de la posición. Aquí lo hemos graficado, observamos la ubicación de la partícula, ¿no? Vamos a ver por aquí. Está a la izquierda de la posición
de equilibrio para tiempo 10 segundos. Y para tiempo 2 segundos, x1 está a 10 centímetros. Como la amplitud es 10 centímetros y esta es la posición de equilibrio, ¿no? Aquí está la posición de equilibrio, pues eso nos podemos dar cuenta, ahí lo tenemos la posición de equilibrio. Entonces, ahora me pide la distancia, vamos a determinar cuánto sería la distancia, ¿no? ¿Qué distancia hay desde este punto hasta este punto, ¿no? Entonces la distancia es el módulo del vector de desplazamiento. Entonces, como dice distancia recorrida, ahí tenemos que quitarle la palabra recorrido, porque si no, consideraríamos la ida y la vuelta. Pues, fíjate, hasta el extremo a extremo sería 20 más 5, 25 y no habría alternativa. Pero si solamente calculamos la distancia, tendríamos la distancia sería de 0 a 5, esta distancia de aquí sería 5. Y de 0 a 10, esta distancia sería 10. Y 5 más 10, el módulo de desplazamiento que se llama distancia sería 15. Pero 15, ¿qué? Estamos en centímetros, ¿no? Entonces nuestra respuesta sería 15 centímetros. Vamos a la siguiente pregunta, que dice, una granada de 4 kilogramos, de la figura se ve, se desliza sobre una superficie horizontal lisa, o sea, no hay rozamiento, no hay agente externo, con una rapidez de 5 metros por segundo, y cuando se encuentra a 4 metros de la pared, explota en dos fragmentos de masa MA y el otro de masa MB, llegando simultáneamente a la pared, se refiere a los fragmentos. Como se muestra en la figura, determina la relación entre la masa de A y la masa de B. Vamos a ver, fíjate que vamos a dibujar el instante inicial de la granada, que está yendo con 5 metros por segundo, para la derecha, observe, y la masa 4 kilogramos, y eso quiere decir que va a tener una cantidad de movimiento inicial que va a ser masa por rapidez, que en este caso sería 20, ¿no? En módulo sería 20 kilogramos por metro por segundo. Ahora, la masa de A sería esto, no me dice, pero considérate la masa de B. Ahora observo, en este ejemplo vamos a trabajar, esta es la masa de A y esto sería la masa de B y esta es la masa de 4 kilogramos. Entonces, como dice, ambos después del impacto llegan simultáneamente, entonces me pide la relación de masa, entonces yo puedo trabajar, como el tiempo va a ser igual, para un segundo. No hay problema, puedo para 2 segundos, para un tiempo t, depende cómo quieras resolver, porque te pide relación entre la masa, se van a simplificar el tiempo que tú quieras. Entonces, como puedes ver acá, este es 4 metros y este es 3 metros, entonces la hipotenusa es 5 metros, ¿no? ¿De acuerdo? Igual acá, este es 4 metros y 4 raíz de 3, hipotenusa por Pitágoras sería 8 metros. Entonces, 5 metros en un segundo sería 5 metros por segundo. Entonces, yo considero la rapidez acá 5 metros por segundo. ¿De acuerdo? Ahora acá, 8 metros en un segundo. Entonces, la rapidez acá sería 8 metros por segundo. Entonces, ya tengo acá la cantidad de movimiento de este cuerpo. Es masa, después del impacto, es masa por velocidad, ¿no? Entonces, eso es lo que conocemos. Entonces, la cantidad de movimiento de A sería, después del impacto, masa, m de A, por su velocidad sería 5, ¿no? Y la cantidad de movimiento de B después del impacto sería masa, m de B por su velocidad 8 sería en todo caso, acá sería m, B. Entonces, como vemos acá, en este caso la figura, este es 3, 4, entonces este ángulo es 37, ¿ve? Fíjate, ¿ve? Este es 4 raíz de 3 y 4, este ángulo aquí es 60, ¿ve? Este ángulo notable, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo 37 y acá 60. Observen ese detalle. Y con esto nosotros trabajamos y vamos a ver la descomposición. Si es 5, acá es 3, 3MA. Y aquí sería 4MA. Aquí sería con 60 a 30 se pone a la mitad, 4MB, la masa de B. Y aquí tendríamos 4 por raíz de 3, la masa de B. Entonces, como está en un piso horizontal y no hay agentes externos, entonces la suma de fuerzas externas es 0, me dice que es liso. Entonces, eso me está diciendo que el impulso neto es 0. Entonces, eso implica que la cantidad de movimiento inicial del sistema, yo puedo trabajar en XX aparte y en Y aparte. Entonces, lo que voy a hacer, como lo veo más fácil en Y, trabajo antes en el estado inicial y en el estado final, la cantidad de movimiento tiene que ser igual. Entonces, en este caso, vamos a ver al inicio, en Y es 0, no hay nada. Al final, sí
tengo para arriba 3ma y para abajo 4 raíz de 3mb. Entonces, como estoy considerando, como es vector, para abajo negativo y para arriba positivo, entonces en este caso sería 3ma masa de A menos, aquí sería 4 raíz de 3 masa de B. Entonces, pasando esto al otro lado, tengo 3 veces masa de A igual a 4 raíz de 3 masa de B. En relación, necesitamos espacio, la masa de A entre la masa de B sería 4 raíz de 3 entre 3. Entonces, esto sería mi respuesta para ese problema y estaríamos siempre ubicando la respuesta correcta, ¿no? Y ahí lo tenemos y marcamos nuestra alternativa que creemos correcta, en este caso sería la alternativa B. Muy bien, continuamos. La pregunta 22 dice, en el sistema mostrado, la masa M mayúscula es 20 kilogramos, la minúscula es 5 kilogramos, la altura de donde se suelta la masa M es 3 metros y la polea es ideal. Entonces significa que no hay rozamiento y que no gira. Si el sistema parte de reposo determina la velocidad del cuerpo M, será la rapidez con la cual llega el módulo de la velocidad. Cuando llega al piso, la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Determinamos la aceleración del sistema. Para saber la rapidez con que impacta, porque si se está siendo soltado acá, la rapidez inicial es 0. Entonces, cuando llega acá, definitivamente la rapidez va a tener un valor. Entonces, para eso necesito la aceleración, porque las fuerzas constantes generan aceleraciones constantes. Entonces, si yo tengo una masa acá de 20 kilogramos, m, entonces con gravedad 10 tendría 200 newtons de fuerza de gravedad. Y aquí la masa 5 con la fuerza de gravedad sería 50 newtons. Ahora, observo que 200 es superior a 50, entonces, de acuerdo a la segunda ley de Newton, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza resultante que obra sobre el sistema e inversamente proporcional a la masa total. La suma de fuerzas a favor de la aceleración menos la suma de fuerzas contra la aceleración sobre la masa total. Entonces, la aceleración nos sale a simple vista. La fuerza a favor de la aceleración sería 200, porque eso es lo que va a bajar, va a hacer mover al cuerpo. Y como esto, el bloque de la izquierda va a subir y la aceleración está para arriba y la fuerza está para abajo, entonces aquí sería menos 50 sobre la masa total, que sería 5 más 20. Si nosotros operamos aquí, tendríamos 150 entre 25, quinta sería 36 metros por segundo al cuadrado. Entonces tengo la aceleración y como veo fuerzas constantes, para saber con qué rapidez llega a la posición más baja, digo mrv solamente para el bloque M, ¿no? Para este bloque de aquí. Entonces digo parte de reposo, su velocidad inicial es 0, la aceleración me ha salido 6 metros por segundo al cuadrado, ¿no? ¿De acuerdo? Y la rapidez de impacto es lo que me está pidiendo. Entonces utilizo la segunda fórmula del MRV, la rapidez final al cuadrado, que sería V al cuadrado, es igual a la rapidez inicial, que es 0, ¿no? Entonces esto es 0, dos veces la aceleración, que vale 6, y la altura, aquí también lo tengo 3 metros, entonces pongo 3, ¿no? Aquí sería 36, sacamos raíz cuadrada de 36 y tendríamos la rapidez 6 metros por segundo. Muy bien, y esto sería nuestra respuesta para el problemita. Listos, marcamos nuestra clave correcta, jovencitos. ¿Qué clave corresponde? 6 metros por segundo, tu alternativa sería la E. Continuamos con la siguiente pregunta. El tema corresponde a energía y a lo que sería dinámica, ¿no? Dice, la figura muestra un cuerpo pequeño, en este caso me está mostrando un cuerpo pequeño, de masa m, que se encuentra sobre una superficie hemisférica de hielo. ¿Por qué te dice hielo? Porque no se considera la fuerza de rozamiento es despreciable. El cuerpo resbala a partir de reposo, esa es la clave. Acá en este punto te está diciendo que el cuerpo está en reposo, su rapidez inicial entonces es 0, ¿de acuerdo? Y la pregunta es, determina las afirmaciones o afirmación correcta o correcta, ¿no? 1. La fuerza centrípeta en B es nula. Para saber la fuerza centrípeta es la fuerza resultante en dirección radial. Tengo la fuerza de gravedad, que yo le puedo, como no sé cuánto es, le doy una masa m, ¿no? Entonces puedo descomponer, como me dice acá un ángulo teta, tengo un ángulo teta,
Entonces esto sería 90 menos teta, 90 menos teta, entonces este ángulo de aquí sería teta. Como este es teta, este factor sería mg cos de teta, ¿no? Y frente al ángulo sería mgc sen de teta, ¿no? ¿De acuerdo? Ya tengo. Entonces, esta fuerza que siempre empuja en el contacto se llama fuerza normal. La fuerza normal está siempre en la dirección radial cuando la superficie es esférica. Y entonces me dice la fuerza centrípeta en ese punto, la fuerza centrípeta en B, es igual a, me dice que es nula, o sea, cero. Eso es incorrecto, porque la fuerza centrípeta resultante de quién, de fuerza que ingresa, sería mg seno de teta menos la fuerza normal. Entonces esto no es cero, será cero cuando estos son iguales, y eso no dice el problema. Entonces, al haber contacto siempre va a haber una fuerza centrípeta. Entonces, esto es incorrecto. ¿Ya? ¿Cuáles son correctas? Me está diciendo. Incorrecto. Incorrecto. Listos. Ahora, para la proposición 2, vamos a ver en el caso de la proposición 2, ¿qué dice? Al desprenderse, la masa se desprende en el punto B tal que el seno de teta es 2/3. Para que en este punto B se desprenda, entonces la normal tiene que ser 0. La fuerza normal tendría que ser 0. Entonces digo 1, profesor, si se va a desprender, la fuerza normal tiene que ser prácticamente nula. Si se desprende ya no hay contacto, no hay normal. Entonces la fuerza centrípeta solamente sería mg. O aplicamos la segunda ley de Newton que dice fuerza centrípeta en dirección radial, masa por aceleración centrípeta. Acuérdate. La fuerza centrípeta sería solamente mgc. mg sen de teta. Y esto es igual a la masa, ¿no? Por la aceleración centrípeta, que puedo utilizar la rapidez al cuadrado en B sobre el radio, ¿no? Ahora, profe, pero no conocemos la rapidez, ¿no? ¿Qué hacemos con la rapidez? Entonces, usted sabe que si la superficie de hielo es lisa, no hay agentes externos, entonces la energía en A es igual a la energía en B. Entonces, nosotros hemos aprendido en clases que cuando yo suelto un cuerpo, independientemente de la trayectoria, la rapidez que adquiere, si no hay pérdida de energía, es raíz de 2g, h, la altura entre lo que es el punto A y el punto B, la altura vertical. Entonces, para eso trazo este triángulo, si este ángulo es teta, por alternos internos también es teta, si este es r, o frente a teta sería hipotenusa r, seno de teta. Pero como todo mide r, entonces lo que yo quiero es lo que queda esta alturita de acá, ¿no? Que está desfasado A y B, esos puntos, ¿no? Y sería R menos R sen de teta. Entonces, de aquí podemos apreciar lo siguiente. Vamos a reemplazar aquí G seno de teta igual a la rapidez al cuadrado, elevamos al cuadrado 2GH sobre el radio, ¿no? Sobre el radio. Listo, gravedad se va, gravedad se va. Ahora, seno de teta igual de aquí r menos r sen de teta. Entonces si factorizamos, con esta r se va a ir y va a quedar pues simplemente 2 menos 2r. R se simplifica también, entonces sería 2 menos 2 sen de teta sobre r que se simplifica también, ¿no? Porque ya le hemos simplificado acá, sería r con r se va. Y aquí quedaría 2 seno más seno, sería 3 seno. Entonces el seno quedaría 2/3. Entonces, haciendo que esta proposición sí sea correcta. Correcta, ¿no? Correcta. Esto sí es correcto. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Seguimos acá. Dice, la velocidad en B es mínima, falso, porque a medida que va cayendo, la velocidad va aumentando. Entonces va aumentando y no va a ser mínimo. Entonces esto es incorrecto. Incorrecto. Listos. La clave correcta tenemos pues solo dos, ¿no? Pues aquí buscamos la alternativa y vamos a marcar solo 2. Buscamos aquí y decimos, profesor, la alternativa sería la D. Continuamos. Ya. Me dice, un niño está sentado sobre el plato giratorio a 4 metros del centro. O sea, el radio donde está sentado el niño es 4 metros. ¿De acuerdo? Y ese es el plato giratorio.
Si el coeficiente de rozamiento estático entre el niño y el plato es 0,1, el coeficiente de rozamiento es 0,1, y la velocidad angular aumenta uniformemente. Calcula la rapidez en metros por segundo para que el niño empiece a deslizarse hacia el borde. O sea, debido a la fuerza centrífuga, este niño va a tratar de salir hacia afuera, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre debido a la fuerza centrífuga. Ahora, ¿quién se lo va a impedir? La fuerza centrífuga, que lo anula, que numéricamente son iguales. Entonces, siempre les dije que cuando tenemos movimiento circular y hay causa, fuerzas, ¿qué vamos a hacer? Tenemos el radio, prolongamos el radio, esa es la coordenada real. Y en ese mismo punto trazamos una recta a 90 grados que le llamamos coordenada tangente. Y la segunda ley podemos aplicar independientemente a la coordenada radial e independientemente a la coordenada tangencial. O sea, al hacer el diagrama del cuerpo libre de este nene, de este niño, tenemos su fuerza de gravedad que sería mg. Y tenemos la fuerza normal. Como veo que no hay movimiento vertical, entonces estas fuerzas se anulan, la normal con la fuerza de gravedad. Y eso implica que la fuerza de gravedad y la normal numéricamente tienen que ser iguales. Ahora, como el niño va a salir hacia el borde radialmente, entonces, ¿quién se lo va a impedir? Esta fuerza, y esa fuerza se llama fuerza de rozamiento estático. Y sería el máximo para que empiece a deslizar. Y es mu 0,1 por la normal, que sería mg. Entonces, aquí aplicamos en el eje radial la segunda ley de Newton, que dice fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta puede ser rapidez tangencial al cuadrado sobre radio o rapidez angular al cuadrado por radio. Pero como me está pidiendo la rapidez en metros por segundo es la lineal, entonces utilizo la primera ecuación. La fuerza centrípeta es la única, la fuerza 0,1, la fuerza de rozamiento que es el mu, por la normal que numéricamente es igual a la fuerza de gravedad, igual a la masa por la rapidez al cuadrado, y el radio, según el problema, vale 4. Entonces simplifica masa, la gravedad dice 10 por 0,1, que da 4, y sacando su raíz cuadradita tendríamos 2 metros por segundo. Entonces sería nuestra respuesta a esa pregunta, ¿no? Acá tendríamos nuestra respuestita a esa pregunta. Listos. Esa alternativa sería 2, clave C. Seguimos. La siguiente pregunta, área 5, pregunta 1. Pregunta correspondiente a cinemática. ¿Qué dice? Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba con una rapidez de 20. O sea, si A tiene que ser con 20 metros por segundo. Calcula desde qué altura H se debe lanzar horizontalmente un cuerpo B con una rapidez de 4 metros por segundo. Y en el mismo instante que el cuerpo A, para que choque con este último durante el vuelo, ¿no? O sea, para que pueda haber choque. Entonces, en este caso, fíjate, lanzo en B, ¿no? El cuerpo estamos lanzando con 4 metros por segundo. Y prácticamente vemos pues que hasta que llega acá, ¿no? Va a desarrollar 4 metros por segundo en un tiempo t, el tiempo t, y la rapidez 20 metros por segundo. ¿Ya? ¿Listos? Entonces, aquí en el horizontal se desarrolla un MRO y en lo vertical caída libre. Entonces, MRO aquí, distancia, es rapidez por tiempo. Entonces sería 4t, esta distancia de aquí. Pero como acá te dice que es 4 metros, entonces este es 4t igual a 4 metros. Lo simplificamos y tenemos un segundo. Quiere decir que en un segundo la partícula va a subir hasta aquí y la partícula va a llegar aquí. Entonces, como la altura, aquí está saliendo horizontalmente, la componente de la velocidad vertical es nula, es un semiparabólico. Entonces, la altura sería un medio de la gravedad por tiempo cuadrado. Como la gravedad es 10, entre 2 sería 5 y el tiempo es 1 al cuadrado, sería simplemente 5 metros. Ahora acá, la altura en A sería la rapidez inicial en Y, este vertical por tiempo menos un medio de gravedad, menos porque está subiendo. Entonces la rapidez inicial es 20 y el tiempo que me ha salido es 1. La gravedad es 10 entre 2, 5 por 1 al cuadrado. Entonces la altura de A tendríamos 20 menos 5 sería 15. Entonces serían 15 metros. Entonces me está diciendo cuál es la altura, ¿no? Yo veo que baja acá 5 y acá sube 15. Entonces la altura h será, por lo tanto, decimos por lo tanto, de la figura, la altura h será 5 metros más 15 metros.
y la respuesta asertiva, que probablemente acertaste, ¿no? Es 20 metros. Entonces, eso sería mi respuesta. Buscamos la alternativa y marcamos aquí 20 metros alternativa A. Seguimos. Seguimos con la resolución al examen de admisión a la Universidad Nacional del Centro gracias a la institución educativa privada Pitágoras de Jauja. Pregunta número 16, área 5. El péndulo simple realiza un armónico simple y tiene un periodo de 3 segundos. Determina su periodo cuando aumenta su longitud en 60%. Considera la raíz cuadrada de 8 quintos, 1,26. Utilizaremos ese valor, lo vamos a utilizar ese valor. Y vamos a ver acá en el caso 1. El péndulo es un dispositivo que consta de una cuerda y se ata al extremo una masa. Y cuando describe un armónico simple, el ángulo de desfase es menor o igual que 10. Y para ese caso, simplemente el periodo, ¿se acuerda? 2pi de la raíz cuadrada de Luis el Grande. ¿Se acuerdan, no? Acuérdense de esa formulita que les dije para que se acuerden. La longitud entre la gravedad. Entonces, eso es en el primer caso. Pero dice, ¿cuánto será, ¿no? ¿Cuánto será el periodo si es que la longitud aumenta en 60%? Entonces, 60% es 0,6. Entonces, L más 0,6 sería 1,6 la longitud final. Y el periodo sería los 2 pies de Luis el Grande. Pero Luis ahora es 1,6 L sobre la gravedad, que no me dice nada. Entonces, prácticamente aquí nosotros vamos a tener, ¿no? Esto es 3 segundos, observe, 3 segundos es 2pi por condición del problema, la longitud del péndulo y la gravedad que hay en la zona. Ahora, yo puedo ubicar esto, el periodo del segundo péndulo sería 2pi, la raíz cuadrada, ¿no? De, aquí sería 1,6 o L sobre G, pero podría sacar a un lado 1,6. Entonces, esto de aquí puedes apreciar, mi estimado estudiante, ¿no? Esta de aquí tenemos este valor, lo tenemos acá, ¿ve? Y simplemente el periodo que sería de la partícula 2 sería 3 por, como esto es 1,6 está dentro de la raíz, sacaríamos. Ahora 1,6 es 16 entre 10. Si usted analiza esto en un costadito, en fracción sería 16 sobre 10. Saca la mitad y tendríamos 8 sobre 5. Entonces 8 sobre 5, su raíz cuadrada está 1, 26, condición de problema. Y entonces el periodo en el segundo caso sería 3,78, que lo podemos redondear a 3,8. Entonces buscamos nuestra alternativa y tenemos la alternativa, en este caso B. Continuamos con la pregunta, la última pregunta, que corresponde a vectores. Si bien es cierto, el examen pasa por muchas manos, la revisión, pero en este caso quizá no lo han revisado muy bien y se les ha escapado la simbología acá, ¿ve? Dice, cuando yo pongo entre paréntesis significa que es una operación vectorial, ¿no? De antemano este problema es incorrecto planteado, ¿no? Quizá el que lo ha propuesto ha puesto acá el símbolo de barras que se representa el módulo de A más B, ¿no? Igual acá A más B. Pero el que digita pues lo ha comprendido como un paréntesis. Y como no han revisado, simplemente se les ha pasado. Pero esto ocurre y aquí vamos a ver nosotros que entendemos que esto no es de que A más B es igual a A menos B vectorialmente, porque veo un 2 aquí, entonces voy a corregir y voy a poner el signo que corresponde al módulo, que es el signo de barras, ¿no? Entonces, considerando un módulo, el módulo de la adición de dos vectores igual al módulo de la diferencia de vectores e igual a 2. ¿Cuándo se da esto? La única manera que se da es cuando los vectores A y B formen 90 grados, ¿ya? O sea, A sea perpendicular a B. Esto lo puedes demostrar con la ley de cosenos. Entonces, pero esto es conocido que cuando aquí puedes decir, este es el vector A, fíjate bien, este es el vector A, ¿no? Y este es el vector B, observa, ¿ve? Y si vemos
el vector C está para acá abajo. Fíjate, ve, si A B forman 90 grados, observa en este caso, al sumar los vectores tendría una resultante que sería esto, ¿ve? Y su módulo sería la diagonal del rectángulo. Y la diferencia entre A menos B sería el opuesto de C, que también sería la diagonal. Entonces, en módulos sí son iguales. Cada diagonal mediría 2, ¿no? Cada diagonal mediría 2. Entonces, este mediría 2 y este otro también mediría 2. Ahora, como es 60 y en el rectángulo las diagonales se bisecan, entonces estos ángulos serían iguales, ¿no? Esto sería 30 grados por el ángulo externo de 60 y este de aquí también sería 30 grados. ¿De acuerdo? Y al ser 30 grados, fíjate bien, por condición del problema, todo C te mide 2, o también esto te mide 2. Frente a 30, la mitad sería 1, ¿no es cierto? Y frente a 60, que este de acá también sería 60, ¿por qué? Porque si este es 30 y este ángulo es recto, entonces en el triángulo de aquí tendríamos ¿qué cosa? Tendríamos simplemente triángulo 30 y 60. 2, 1 y esto es raíz de 3. ¿De acuerdo? Entonces, pide, la resultante es el vector A más el vector B más, puedo poner menos C. Cuando pongo menos C, para sumar vectorialmente debo invertir. Si C está para abajo, menos C sería para arriba. Entonces, la suma del vector B más el vector menos C me tiene que dar otro vector que en este caso sería igual a A. Mira, mírenme. Tendremos, pero ¿eso qué cosa es? Ese vector es B menos C. Ese vector es B por el metro del polígono, B menos C. Entonces B menos C, estoy viendo que es A, entonces la resultante sería A más A. Y A más A sería 2A. ¿De acuerdo? Entonces tu resultante sería 2 veces el vector A. Ahora, el módulo sería 2 veces el módulo de A. Pero el módulo de A hemos calculado aquí, como este es 2, este es 1 y es raíz de 3, entonces 2 veces raíz de 3 unidades. Tu respuesta correcta sería la alternativa 2 raíz de 3 unidades, alternativa C. Muy bien, jóvenes, hemos terminado la solución de las preguntas de física de todas las áreas. Espero que les sirva. Nos estamos viendo hasta otra próxima oportunidad.